Este primer año ha sido un año de retos en muchos sentidos y sí, ya más adelante hablamos de eso. Porque ustedes estaban bien en su país, o sea, eran profesionales establecidos, sabían a lo que se enfrentaban, de ir a empezar de cero otra vez, como mesero, limpieza. ¿Y cómo fue ese momento donde dijeron, o nos vamos o nos quedamos? Cuéntenos. ¿Y cómo les ha ido? ¿Vale la pena llegar a una ciudad intermedia pequeña? ¿O dicen en este momento, no, me hubiera ido a Toronto? Si te das cuenta, es también puro verde, literalmente. Acá sí tenemos montañas. No sé si Wow. se alcanzan a ver en Sí, algún allá al punto. fondo. Pero una cosa es la teoría y la teoría de los países latinos y otra cosa es la práctica en un país que realmente es nativo en ese idioma. Definitivamente decía, no, esto no es lo ¿Qué que te yo quiero. pasó? Fue una situación como de discriminación. Magia. Hola María, hola Ander, ¿cómo van? Bien, Alejo, ¿tú qué Hey, qué tal? rico verlos. ¿Hace cuánto no conversábamos? Uf, Mucho ya hace rato. un año, ya casi. Es que ya van a cumplir un año en Canadá. Ya la Eh, otra semana cumplimos el Ay, qué año. genial. Contigo Gracias por alcanzamos a estar hablar acá. Sé que están ocupaditos. Como siempre tranquilo. digo, sé que cuando uno migra tiene tiempo de todo menos de estar dando entrevistas. Solo por esto. Tomen su No, like total, y bienvenidos tranquilos. a este podcast que ha ayudado a muchísimas personas a entender lo que es realmente y no es Canadá, ¿sí? No contado por los consultores, los que mandamos gente, que pintamos pajaritos en el aire, sino por quien realmente lo vive. O sea, los matices, los colores, lo no tan chévere de Canadá lo vamos a conversar y eso es lo que vamos a hacer, a hablar sin libreto de lo que ha sido su experiencia este año en Canadá. Entonces, bueno, cuéntenos por favor a las personas que nos miran quiénes son, qué hacían en Colombia, cuál era su versión en Colombia y qué están haciendo ahorita en Canadá. Bueno, claro que sí, Alejo. Obviamente, como tú dices, es una experiencia completa, cosas muy positivas, efectivamente, cosas con las que uno se encuentra y tiene que empezar a averiguar, a investigar, a adaptarse a esta nueva cultura, ¿no? Entonces, obviamente, ahí en el transcurso del tiempo vamos a charlarlo. ¿Quiénes somos? María Anderson, somos una pareja que estamos casados ya hace 5 años. Y decidimos iniciar este plan de venir a Canadá, pues obviamente buscando opciones adicionales a nuestro futuro personal y profesional. Finalmente nos decidimos por la opción de migración vía estudio, Ujú. ¿cierto? Y ¿Y en mi por qué, caso, Ander? ¿Por qué? Porque ustedes tienen un muy buen perfil en tema de Haití, ¿no? ¿Y por qué por correcto. estudio? Pues en mi caso, lo que yo soy ingeniero de software, ingeniero de sistemas. En Colombia, pues siempre he trabajado como en este sector IT y todo el tema bancario también, principalmente el sector financiero ha sido Ujú. mi fuerte y mi enfoque literalmente en Colombia, pero tú sabes que uno siempre busca como tratar de complementar sus estudios. Entonces, en mi caso, había hecho diplomados, certificaciones, pero todavía me quedaba pendiente ese tema de hacer una especialización, un posgrado desde hace mucho tiempo Ujú. y venía investigando pues frecuentemente qué temas de pronto me motivaban. Y claro, salió la pandemia, salió la opción de mirar con más tiempo, con más detalle. Y así como salieron opciones de mirar en Colombia, pues también se le abre uno el espectro para mirar opciones fuera del país. Ujú. Comencé mirando másters en España, comencé luego mirando opciones acá en Canadá. Y a la Ujú. final, pues, sí me llamó la atención bastante el programa de Data Analytics, Data Ujú. Analytics, porque Sí. pues finalmente es algo que sí me venía Llamando la gustando y atención. llamando la atención. Alcancé a hacer un diplomado de Machine Learning and Data Science Wow. en la Uy, te Universidad quiero mil Nacional. preguntas, tengo mil preguntas que hacerte, pero hablemos de María. Mari, ¿tú qué hacías en Colombia? Bueno, mi formación académica es ingeniera industrial, Ujú. es mi carrera principal. Sin embargo, yo tengo otro posgrado que es especialización en gerencia de proyectos y alcancé a desarrollarme como gerente de proyectos en algunas empresas para proyectos también de tecnología en el sector de IT. Realmente toda mi vida también he trabajado en IT Ujú. y otras cosas ahí adicionales también a mi carrera. Entonces, con el tema de la pandemia, yo pues me desvinculé un poco del tema laboral, tomé como un receso, Ujú. casi un año sabático, por decirlo de alguna forma, eh, y empezamos a retomar los planes. Wow. Eh, porque esto de Canadá no era algo
de ese momento, o sea, no fue Ujú, algo como que se nos ocurrió o todo el mundo está migrando para allá, sino era algo que de hecho cuando éramos novios nosotros habíamos ya ido a una feria de estudios de Canadá. ujú, Y con el tema de la inversión del matrimonio, el apartamento, entonces como que se fue rezagando un poco porque hay que ser muy sinceros, Canadá no es un país barato. O sea, no, no es que tú vengas acá con trabajo y aún teniendo trabajo sea económico, no. O ujú. sea, Wow. realmente hay que ser muy sinceros con eso. Siempre hay que traer un buen ahorro porque este primer año ha sido un año de retos en muchos sentidos y sí, ya más adelante hablamos de eso. Eso hacía ya. Aquí pues me tengo ya, como Ander es estudiante internacional y Ujú, yo soy su esposa, entonces a mí me dan la opción de tener un permiso de trabajo abierto, ujú, lo cual es genial porque pues ayudo también a la compensación económica, a sostenernos, porque pues claramente necesitamos como el ingreso de ambos para poder mantenernos bien, digámoslo así, sin mayores inconvenientes. ujú. Y yo pues ya conseguí trabajo después de como seis 6 meses más o meses. menos. Conseguí Wow, trabajo. 6 meses y hay que manejarlo de expectativa, ¿no? Porque a veces uno de consultor también cae en el cliché de decir, no, 2 meses, 3 meses te ubicas y o sea, para la realidad de todas las personas existe un discurso diferente. Mira tu caso, 6 meses, hay que proyectarlo, ponerlo en el presupuesto. Quiero que hablemos de ese momento en el que ya fue una decisión irse a Canadá, cuando dijeron, ya no más ir a ferias, ya nos vamos o nos quedamos. ¿Cómo fue? Porque ustedes estaban bien en su país, o sea, eran profesionales establecidos, sabían a lo que se enfrentaban, de ir a empezar de cero otra vez, como mesero, limpieza. ¿Y cómo fue ese momento donde dijeron, o nos vamos o nos quedamos? Cuéntenos. Wow, bueno, eso fue más o menos 2022, ya claramente cuando empezamos a leer todos los requisitos, todos los Ujú, criterios que hay que tener en cuenta para venir a Canadá y lo que tú dices, qué hay que venir a hacer, qué hay que venir a buscar en sentido no solo laboral, sino en sentido de lo que uno vive bien a disfrutar acá en calidad de vida. ujú, Pues fue cuando decidimos cómo tomar esa decisión. Primero para conocer también qué era la experiencia de vivir en un país de primer mundo, ¿cierto? Porque aunque hemos viajado fuera del país, pues claramente siempre ha sido en plan vacacional, no turismo. en plan, ajá, no en plan turismo, sí, en Ujú, plan turismo. Entonces, claro, ahí fue cuando ya dijimos, no, hagámosle, tenemos como los ahorros para irnos por el tema de estudios. Fueron casi dos, Mm. 3 meses, bueno, ya el plan completo fue lo que te decía María, desde antes de casados veníamos con la mente, pero ya una vez dijimos, hagámoslo y todo, fueron varios meses de empezar a mirar las opciones académicas y educativas, porque ustedes saben, tú sabes que Canadá pues es bien grande, entonces cada provincia tiene también sus ofertas de estudio común y corriente, entonces era decir cuál provincia era la más adecuada para nosotros. Y aunque al comienzo pues uno dice no, las principales ciudades, Quebec, Toronto, Vancouver, pues también uno se da cuenta que hay otras ciudades no Opciones. principales que ofrecen opciones también de estudios muy Eso es interesantes. importante, les iba a preguntar eso, o sea, la gente ahorita en el común denominador de las conversaciones dice, Canadá está complicado, Canadá no es lo que era antes, y es cierto, pero ustedes optaron por ir no a Toronto, no a Montreal, no a Vancouver. Hablemos de dónde están ahorita, cómo se llama la ciudad y cómo les ha ido. ¿Vale la pena llegar a una ciudad intermedia pequeña o dicen en este momento, no, me hubiera ido a Toronto? Bueno, yo creo que sí vale 100% la pena. Y es muy curioso porque uno viniendo de Colombia, de un país como Colombia o países latinoamericanos, hay mucha gente en las ciudades, ¿sí? Uno viene realmente de ciudades grandes y uno no se Ujú, da cuenta, ¿sí? Porque toda tu vida has estado ahí, ¿sí? Y ese es el punto de migrar. Digamos, no solo Canadá, sino otros países, que cuando tú vas a otro sitio te das cuenta que el mundo es otra cosa, es gigantesco, las opciones se te abre la mente, o sea, hay un montón de cosas que no entendías y que tampoco valorabas, ujú, ¿sí? Porque una ciudad intermedia me parece buena. Nosotros inicialmente íbamos para Vancouver,
¿sí? Ajá. Teníamos siempre en nuestra mente un Toronto, Vancouver, Montreal, una ciudad grande porque decíamos, Bogotá es grande, nosotros que nos vamos a ir a una ciudad pequeña, eso va a ser muy fastidioso. Choque cultural, sí. Más que choque cultural, yo creo que como que decíamos muy calmado, no, queremos seguir en la urbe, queremos seguir Ujú. en lo urbano, en el ajetreo, en el no sé qué. Pero llegar aquí, fue el cambio total. Sí, claramente esto es más pequeño. Nuestra ciudad en la que estamos en este momento se llama, nosotros le decimos en español Kelowna, acá le dicen es Colomna. Colona, Colón. colona, Sí, colona. A veces la pronunciación de ellos es es muy mala. distinto. Enredar la lengua. Y Colón. eso es parte también, porque uno viene acá con palabras, claramente, es parte de lo que muchos tienen en su nivel B2, C1 bilingüe, claramente. Pero claramente acá llega el choque de entrar a mirar mucha pronunciación de diferentes culturas y países, que ya vamos a hablar de eso, Espérate, si no te pero le adelantes. devuelvo la palabra a Mario. Entonces, es muy bueno el tema de las ciudades intermedias. Uno a veces es muy reácido porque uno dice, no, uno viene de una ciudad grande, pues vámonos para una ciudad grande porque pues conseguir todo, que todo nos quede cerca, que no sé qué. No, mentira. O sea, la verdad, venir a una ciudad como esta o tal vez más pequeña, porque nosotros conocemos personas que viven aquí arriba en Vermont. Vernon es otra ciudad cerca al Valle de Okanagan. Em, Les encanta y realmente nos ha encantado porque aunque acá no es como en Colombia que tú en la esquina encuentras la panadería, la ferretería, la papelería, o sea, en cada cuadra tú tienes el comercio El y sales baloto, el de... interrapidísimo, el de los giros, el de los pagos, Exacto. el Sí, carrito todo. ambulante. Todo lo tienes al lado. Acá no, acá te toca llegar y eso creo que es lo más duro que nos da a nosotros como latinos, que te toca prácticamente llegar a programarte porque tienes que ir hacia otro lado. Te toca ir, te toca programarte para poder ir de una distancia a otra, porque acá lo más cercano que que tú tienes de un supermercado es un Costco, ¿sí? Eso es lo más cercano. Acá hay otros de pronto intermedios, pero tampoco quedan tan cerca. Entonces a la final te toca programarte para hacer recorridos largos. En carro son 10 minutos, caminando es como una hora. Wow. Sí, o sea, es una cosa que O tú sea, si dices, yo me asomo a la, yo que vengo acostumbrado de un apartamento en Bogotá, que me asomaba a la ventana, veía la portería, la tienda, la panadería, el carrito comprando chatarra, la vaina, me asomo a una ventana en Canadá y ¿qué veo? Acá árboles, bosque. casas, tranquilidad. Esa es la otra. El ruido también cambia ¿Tienes también, la ¿no? laptop conectada o se puede mostrar así un poquito la ventana? A ver Así dónde lo está el que me vende el chance. Busquémoslo ahí abajo. busquémoslo. Si te No, das no. cuenta, por ejemplo, Wow. no sé si ves allá al fondo. A Ajá. ver, sí, yo creo que allá al fondo pasa un carro y esa es una avenida medio principal. Pero si te das cuenta, no es que esté súper bien. No, wow. Pero también es Allá un pasó otro cambio carro. No, hacia... eso es súper hacia allá. Es, Ajá. Wow. Acá hay otra calle. Esta es otra. una calle de barrio, mucho más sola todavía. Efectivamente, si te das cuenta, es también puro verde, literalmente. Acá sí tenemos montañas. No sé Wow. si se alcanzan a ver en Sí, algún allá al punto. fondo. Pero Sí, espectacular. correcto. Se Y eso es siente algo, mucha tranquilidad. sí. Sí. Y ahorita donde estamos, sí, porque cuando llegamos al downtown, eh, que allá pues nos ayudaron a conseguir el apartamento, Karen, que también, una compañera que también alcanzó a hacer el proceso contigo. Karen es un hit. Karen me ha ayudado con el alojamiento de todas las personas que llegan a esta región porque han Ay, investigado que súper bien. es Saludos a Karen, por maravilloso. Sí. cierto, porque Las obviamente el hermanas, downtown todo sí se eso. nota más movido. Claramente tú te hacemos en una ventana de donde estábamos y veía las tiendas, las cafeterías, pero Ujú, son claramente súper diferentes a las que conocemos en Colombia, ¿no? ujú. Son eh, muy diferentes. No hay panaderías como tal, sino son como cafeterías que abren de 8 a 3:30 y cierran acá. Es muy raro porque con María decíamos, pero chévere,
tienen su cafetería, solamente venden pan, cafecito y esto, y ya a las 3:30 están cerrando. No abren a veces los sábados y domingos, al menos una de las cafeterías que vimos, ¿no? Ujú. Ahí en el downtown. Entonces se nos pareció curioso eso también, Eso que es súper interesante. es todo, todo, todo diferente, todo nuevo. Entonces, claro, es parte de la migración que uno valora mucho, empezar a aprender. Y ya que Entonces, claro, hablamos de eso, ahí tengo una preguntita, ahí que te atrapé. ¿Qué es lo que más miedo da de emigrar? O sea, cuando una pareja joven como ustedes está en Colombia, se organiza, empiezan a tener buenos trabajos, a crecer profesionalmente, ¿qué es ujú. lo que más miedo le da a una pareja de decir nos vamos? ¿O cuál es esa lista de puntos que dicen, uy, hijo de madre, uy, hijo de madre, uy, hijo de madre? ¿Qué es lo que más pánico da de emigrar? Dejar la zona de confort. La verdad es que uno vive en una zona de confort en el país, una mentalidad de todo lo tengo, eh, y no te das cuenta que hay muchas oportunidades por explorar. Entonces, como en la lista yo pondría que lo que más miedo a mí me daba, aparte de que todo lo teníamos allá, la familia, claramente es eso. Dejar la familia es una de las cosas más difíciles porque nosotros como latinos somos muy afectuosos. Aquí son más apáticos en ese sentido. Entonces, la familia es una de las cosas que a nosotros nos dio durísimo de emigrar y en mi caso personal, el idioma. Yo había hecho ya cursos de inglés, antes de venir estaba haciendo un curso online de inglés, antes de entrar a la universidad ya había hecho un curso de inglés, de hecho me fue tan bien en el curso que yo homologué el inglés en la universidad. Wow. Pero una cosa es la teoría y la teoría de los países latinos y otra cosa es la práctica en un país que realmente es nativo en ese idioma. Entonces, eso fue para mí, como esas dos cosas. No sé, a ti, ¿qué de esa lista que menciona Alejandro, qué pondrías? No, igual también complemento a Mari con el idioma. O sea, igual, con Mari yo también venía estudiando el inglés. Claramente para venir acá a estudiar te piden un certificado en inglés, entonces tú tienes que demostrarlo. Y no es demostrar diciendo, sí, yo sé y lo juro y lo prometo. No, obviamente tú tienes que un IELTS o un TOEFL o whatever. Y claramente, pues tenía el nivel para poder venir a estudiar acá. Y aunque yo trabajo en una empresa TI donde me comunico con gente de Europa del Este y la comunicación es en inglés, entonces, aún así, teniendo como esa base de inglés que en teoría es buena, seguía como sintiendo miedo de cómo va a ser el tema académico cuando venga acá a tomar clases, porque una cosa es aprender algo nuevo, que siempre tiene ya su reto de por sí, y otra cosa es aprender algo nuevo, pero en inglés, donde ya todos los conceptos y palabras son en inglés. Obviamente ya temas y materias de ver como machine learning, como estadística, como cosas así, de pronto a uno le deja como asustando. En mi caso, me pasó eso. Y ese era mi pánico inicial, mi miedo inicial de decir, ¿qué tal yo vaya y no le entienda ni al profe, ni a los compañeros, No, y ni la talla. nada, que no dé la talla? Y claro, pues uno dice la inversión y el tiempo que se vino a hacer acá. Y afortunadamente nosotros sí dejamos como un plan B en Colombia, porque Sí, pues yo sé que hay personas que les toca vender vender todo. todo y venirse con todo y empezar literalmente desde ceros. Gracias a Dios y con los ahorros que teníamos pudimos hacer Inversión. esta inversión y este viaje acá. Pero aún tenemos nuestro apartamento allá que nos da como una ventaja y tranquilidad de decir, bueno, hace un año nos da como esa tranquilidad y ventaja de decir, oiga, si no, nos devolvemos y listo. Y listo, Pero sí. el pánico estaba ahí. Claro, sí, Claramente ya cuando te después de toca 2, 3 quemar todas semanas. tus naves y o Canadá porque vendí todo para irme, imagínate el nivel de Sí, y presión es que es un la, proyecto. y es lo que la Y así mayoría se de van personas. muchos. Sí, es lo que la Sí, mayoría de hecho hacen, es tal vez, no sé, el 80-90%, porque claramente, como decía María al comienzo, la migración acá no es así como se en Estados pinta. Unidos, es decir, requiere efectivamente su soporte económico. Ya seguramente los que estarán viendo el podcast sabrán y habrán visto que requisitos para visa de turismo, visa de trabajo, visa de estudio requieren también como tal. eh, un soporte económico. Entonces, sí, eso es parte de lo que a mí como tal de pánico me dio cuando Entonces, llegué. Cuando me- miedo de un migrante es, bueno, tengo una zona de confort, tengo un buen salario, he conseguido mi carro, mi casa, mi círculo de amigos, mi familia y la vocecita en la cabeza, ¿qué tal que la esté embarrando? ¿Qué tal que este proyecto no entienda las clases, no me guste el tema y me tengan que volver con una mano adelante y otra atrás? Y el otro miedo era justamente profundizando el tema del idioma, que no de la talla en palabras de Ander. Cuando ustedes cogen esos dos miedos principales y los aterrizan a la realidad de Canadá,
llegaron a Canadá, ¿qué se encontraron? ¿Valió la pena irse? ¿No valió la pena? ¿Cómo trascendieron esos miedos en una realidad o simplemente eran mito? Cuéntanos. Bueno, sí, efectivamente es cuestión de tiempo, ¿cierto? Todo plan para materializarse requiere un proceso en el cual debes empezar a mirar cómo llegar a ese fin. Entonces, el tema del pánico con el estudio creo que fue algo ya superado como a las 2, 3 semanas, porque efectivamente ya me daba cuenta que sí lograba entenderle a los profes, que sí lograba pues efectivamente interactuar con los compañeros de diferentes culturas, que eso es lo otro chévere, compañeros de Nigeria, de Egipto, India. de Filipinas, India, efectivamente. Entonces, claro, ya el miedo ahí bajó bastante. Y ya con el tema de los exámenes y pasar ya 2 semestres, pues ha sido realmente como un miedo superado ¿Verdad que totalmente. los asiáticos son súper genios y tienen un IQ superior y que nos llevan la delantera y que el colombiano promedio como que no le pega al perro? ¿O el colombiano que se propone la saca del estadio tiene más capacidad? ¿O el latino promedio más capacidad que cualquier asiático o los de la India, académicamente hablando? ¿Cómo lo ves? Pues yo ¿Qué creo, estudias? no, yo creo que es también depende de la persona y todo eso. Entonces, más que generalizar, puedo decir que, digamos, sí hay casos donde los latinos quedamos como haciendo buena representación. De hecho, en el college donde estoy, en Okanagan College se llama, Ujú. Ah, ¿lo cada puedo final, contar yo? dale. Lo voy a cantar yo, Bueno, bueno, porque bueno. el miedo que tú listabas, que él decía que estaba en Colombia, no es que yo no voy a dar la talla, qué tal yo no pueda. Imagínense ese miedo que uno crea en su mente, ¿no? Lo que es la ansiedad. Y llegar acá, hizo el primer semestre juicioso, enfocado, como cualquier persona que llega a estudiar, que invierte sus ahorros. Y al final del semestre le dicen, bueno, Anderson, imagínate que te vamos a llamar porque estás en la lista Dean List. Eso se traduce como la lista del decano y es como una mención honorífica por ser parte de los estudiantes que tienen el promedio por encima del 85%. 85%. Y ¡Wow! estamos hablando de casi Felicitaciones, 13.000 Ander. estudiantes internacionales. Gracias, Alejo. Sí, obviamente eso fue súper emocionante para ella, Y para ahí mí está el fue, miedo, ¿no? Sí, o sea, es lo que uno se da cuenta, o sea, uno mentalmente se cierra de una forma absurda y acá el señor ya lleva 2 semestres ganando el famoso mención honorífica como uno de los mejores estudiantes en el canal. ¡Wow! ¡Qué ay, crack, Ander! ay, ¡Qué gracias. duro! No, igual ahí grande iba a decir eso, efectivamente, como caso personal, que representando bien, obviamente vi también en la lista que habían otros compañeros latinos y Latinos. también había gente de la India y de Asia, entonces a la final es un mito realmente decir que siempre Ujú. los orientales tienen. Encabezan la lista, sí. Pero claro, si uno va a ver como las estadísticas, puede que sí, porque son de pronto más enfocados, están más especializados en solucionar cosas, porque a la final de cuentas nos hemos dado cuenta, valga la redundancia, de otro tema, y es que en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a ser, entre comillas, muy toderos, ¿cierto? Sí. Y no solamente a nivel de handwork, de trabajo manual, sino a nivel también como de trabajo profesional. A veces a ti Laboral, te sí. contratan y te contratan es para hacer esto, 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 esto y esto. Y Mil a veces acá tareas. realmente sea un trabajo calificado o no calificado, te contratan es para una tarea específica y una tarea especial. Entonces, claro, yo creo que también a veces la parte latinoamericana tiene un peso adicional de que no solamente es hacer tu trabajo, sino que a veces te toca hacer un poco más para poder, digamos, tener lo que Mantenerte ahí. mantenerte con el salario que te pagan. Entonces, digamos que yo creo que es un mito ahí, literalmente, pero bueno, cada Qué quien curioso, pensará. ¿no? Porque en la cultura empresarial de una organización, un jefe en Latinoamérica te dice, si usted quiere crecer, sí, la milla extra. ¿Y qué es la milla extra? Que si usted ve un compañero colgado, hágale. Que si no le tocaba hacer eso, pero lo vio, hágale. Acá somos todos metiendo las manos. Y en Canadá no, incluso en un podcast de una persona, de una familia que tengo en Quebec, él dijo que llegó con esa cultura, un trabajo de project management a ponerse la 10 y qué tales, y antes lo regañaron, oiga, su trabajo es este, no se meta en el campo de los demás. Qué curioso, ¿no? Claro, y a veces dudan de tu conocimiento y de tu habilidad porque dirán, sabe de esto, de esto, de esto, de esto. No, realmente el man no sabe De de nada, nada en porque sabe de particular, todo. sabe de todo un poquito, pero no sabe nada algo con propiedad, Wow. menos algo así. Un caso similar nos pasó, bueno, no nos pasó, sino conocimos una pareja mexicana que el señor iba a aplicar
yo no recuerdo qué parte de Todero, Sí. Alma, el esposo de Alma, Guillermo era que se llama. Ah, Guillermo, sí. Entonces tú sabes que los toberos Hacen pintan, todo. sí, de todo. Allá son Plomería. toderos especializados. Exacto. No, y acá realmente eso es, por ejemplo, eso es otra diferencia con nuestros países. En Colombia tenemos carpinteros, tenemos plomeros, tenemos todo eso, y es un trabajo que allá es muy, bueno, no sé qué término utilizar, pero que no es tan valorado, ¿sí? En Canadá es todo lo contrario. Acá, de hecho, Canadian College ofrece trades, que es oficios, realmente es como la significado es como oficios, y son personas, chicos que se dedican a estudiar carpintería, que se dedican a estudiar construcción, que se dedican a estudiar roofer, que es como arreglar techos, Soldadura. soldadura, welder. Entonces, ¿qué sucede? Acá esos trabajos manuales, esos oficios son muy bien valorados. No se trata de que lo hagan los latinos o que lo haga gente que viene de otros países a hacerlo, sino que son trabajos que acá todo el tiempo se requieren porque ellos valoran mucho el sitio donde viven y les gusta mantenerlo bien, les gusta hacer cambios todo el tiempo y también por el tema de las estaciones. Claramente la nieve desgasta muchísimo algunas partes de las casas, los vehículos, los carros, las camionetas. Entonces acá se ve mucho ese tema y es muy valorado. De hecho, a veces creo que es más valorado que los mismos profesionales. Wow, yo encontré un problema con todo lo que estás diciendo desde hace Ujú. varios tiempo. Y es que, sí, en efecto, me han dicho en varios podcasts, Alejandro, mi vecino es millonario. El man es plomero y llega en un Tesla y aparte tiene una pickup último modelo de $300.000. Y el man es plomero. Yo hubiera sabido esa vaina, hubiera estudiado plomería y no me meto que con maestrías y no sé qué en Colombia. Me hubiera proyectado, proyecto de vida, plomero, ¿cómo así? Y me vengo a Canadá y la hago grandes ligas. Pero ¿qué pasa? Eso lo descubres tú en Canadá, pero en Latinoamérica, ¿cuánto gana un plomero? Un mínimo, el man se la rebusca. ¿Cómo hacemos para mandar plomeros cuando les vas a pedir una solvencia y viven con el diario? O sea, la pueden hacer, pero estratosférica en Canadá, pero ve tú a Sí, mandarlos. O sea, es gente que no habla obviamente nada de inglés, que se gana un salario mínimo, que vive en un suburbio, que anda en bicicleta o en una motico destartalada. ¿Cómo me los traigo a Canadá sabiendo que acaban a ser los mandamás en billete? Es Esa es la paradoja. Canadá los necesita, pero no les alcanza el músculo financiero a ellos para irse por una vía como estudios o etcétera, y menos por trabajo porque no hablan inglés. No, totalmente de acuerdo. O sea, ahí el gobierno debería preparar también un poco más, bueno, hablando políticamente, ¿no? Sí, acá hagamos política, que Porque, fue madre. porque, de hecho, tú que estás en el tema de inmigración, Canadá todo el tiempo, si hay algo estable en Canadá, es el cambio en la parte de migración. Todo el tiempo cambian las leyes, todo el tiempo cambian los requisitos, todo el tiempo. Y hace poco yo veía también que sacaron ofertas, unas vías migratorias, justamente para soldadores, gente que trabaja en esa área de técnico automotriz y todo eso, porque acá son muy buscados. Pero ¿qué es lo mínimo que te piden? Que hables inglés. Y yo sé que la gente que vive en Bogotá, hacia el sur, son excelentes, pero ninguno habla inglés. Entonces, ¿dónde está el apoyo para que esas personas puedan migrar y mejorar su calidad de vida? De hecho, eso hasta como país nos ayudaría, porque nosotros enviamos todavía remesas a nuestro país para pagar cosas, para la familia a veces y cosas así. Y eso como ingreso para el país ayudaría bastante, pero pues desafortunadamente no. Boom, y esa es brutal. otra, y esa es otra competencia, ya que menciona Mari lo del tema del inglés, y es que obviamente al no ser países nativos en inglés, Ah, nosotros sí. venimos a buscar trabajo y claramente no es solamente decir, ay, llegamos los latinos a Sí. buscar y apoyar a quien No, sea. tú compites con todo el mundo, Invitas con todo el mundo, gente de gente de todo el África, de mundo. Asia, y ellos también vienen incluso con un mejor inglés. Por ejemplo, tengo Total. amigas del college que son nigerianas, y el inglés de ellos es, wow, Perfecto. perfecto. Qué envidia no tener una Sí. pronunciación como la de ellas, porque claro, bueno, Nigeria fue colonia británica, entonces Ujú. claramente conservan como todo ese Así. tema de tener el idioma inglés como lengua oficial también. Importantísimo. Tengo un compañero que es de Egipto también y habla también súper bien, entonces claro, a veces me doy cuenta que eso uno no lo cree, pero si uno va al mundo real, tal vez no, seguramente vas a tener que enfrentarse con eso.
claramente la mayoría de personas colombianas, mexicanas y todos los demás países que venimos acá, venimos con un nivel alto del inglés, pero también acá es donde uno empieza a mirar el vocabulario diferente, que siempre es lo que hace falta. Uno en los cursos allá, siempre Colombia, o nuestros países nos enseñan lo básico que a veces nos lo venden como lo que es todo para aprender inglés. Y mira, hasta nos hizo un efecto ¿Cómo Zoom. así? Gracias, Zoom. Estamos anonados, Ander. ¿Qué pasa? Voten por Anderson. ¿Y qué? Y entonces, Zoom, toma tu like. Aprovechen y suscríbanse. Los que quieran migrar a Canadá, síganos. Migración sin filtros. Hablamos de esta serie de temas, de lo que es y no es migrar. Continúa, porfa. con emojis incluidos, sí. Sí. Entonces, claro, a veces el tema es eso, que nos venden la idea de que los cursos de inglés que venden allá a veces es como lo wow, pero pues efectivamente es el vocabulario y como decía Mari, la inmersión total dentro de un país con habla inglesa lo que lo hace formar a uno bien todo el tema. El vocabulario es fundamental. Tú puedes tener la estructura de los tiempos, pasado, futuro, participio, whatever, pero pues si te falta una palabra, ahí te puedes bloquear, ¿no? O pierdes el Total. sentido de la oración o lo que sea. Entonces, sí, Ander y esa Mari, parte es competitiva. desde su experiencia, ¿sigue siendo buena idea irse a Canadá? Sí, sigue siendo muy buena idea. Por varias razones. La calidad de vida aquí es significativamente muchísimo mejor. O sea, no, yo no quiero hablar mal de Colombia ni nada de eso. Yo adoro mi país, toda mi familia está allá. Pero en Colombia, en Bogotá, por ejemplo, tú no te sientes seguro. O sea, tú como mujer, desde mi posición, mi opinión personal, tú como mujer, tú no te sientes seguro. Migrar a un país como este, la verdad, es absurdamente diferente. Tú aquí llegas, puedes salir a las 11 de la noche. Sí hay casos, obviamente, no voy a aclarar que Canadá no es perfecto, ¿sí? Si tú escuchas noticias de Vancouver, hay robos, hay un montón de cosas. Acá también, en estas ciudades intermedias también, ¿sí? Pero es que no es como se ve en nuestros países, en nuestras ciudades, que es todo el tiempo, a diario, la desconfianza, el estrés, el suburbio, la falta de empleo. O sea, acá tú consigues, yo me demoré porque también llegué en una mala época, mi inglés no era tan bueno, entonces no me favoreció. Sin embargo, pues hice otras opciones que me ayudaron mucho a mejorar la competitividad y eso me sacó adelante para conseguir un trabajo en el que estoy ahorita, que estoy súper contento, pero sí creo que vale la pena. O sea, vale la pena, así tú quisieras devolverte en un año después de estar acá, vivir la experiencia vale la pena, porque Wow. conocer una cultura distinta, conocer cómo es un país distinto que tiene estaciones, cómo la gente se adapta a eso, es bastante interesante. O sea, acá ellos no viven el año, ellos viven por estaciones, ¿sí? El verano acá es una locura. Acá la gente llega el verano y la gente, mejor dicho, es feliz. O sea, y el lago, aquí hay, el lago es helado. A mí me parece esa agua re helada. Yo no puedo, yo le decía a mis compañeros de trabajo, yo, esa agua es helada y todos se me reían. Me decían, pero no, y otro me decía, no, pero hay agua más fría en otro lado. De hecho, el lago Okanagan es el que tiene la agua más cálida de aquí de Wow. British Columbia. Entonces, es muy chistoso porque conoces y aprendes cosas sin querer, ¿sí? Y de hecho, donde yo estoy trabajando, he aprendido un montón de cosas que claramente en nuestros países no se da. Entonces, la verdad, vale la pena si uno puede hacer el esfuerzo, si uno tiene esa planeación, ese músculo financiero. Sé que hay gente que viene de pronto por simplemente tiene el dinero, la forma y se vuelve, o hay gente que no tiene el músculo financiero, pero lo logra. Todo es válido. Hay gente que también sé que viene sin un inglés, o sea, no es que Canadá no reciba gente sin el idioma, pero es más complicado para ellos. O sea, realmente es más complicado para aquellos que logran llegar acá. Y lo digo, por ejemplo, en el caso de los mexicanos. Ellos tienen una particularidad, ellos no necesitan visa, o bueno, no necesitaban visa antes porque hace unos meses cambiaron eso. Ellos entraban con una cosa que se llamaba ETA. ELETA. Ujú. Sí. Exacto. Y muchos podían entrar aquí de turismo.
Yo conozco personas acá que hablan cero inglés, ¿sí? Y sin embargo ahí se han defendido, ¿sí? Con trabajos como en construcción y cosas así, y se devuelven a sus países habiendo ahorrado acá un montón de dólares canadienses. Es válido, pero pues si uno tiene un plan de vida en la mente, una proyección, pues tú sabes que tienes que mirar realmente qué es lo que quieres. Nosotros como plan de vida queremos pues realmente era mejorar nuestra calidad de vida, eh, tener una experiencia distinta, poder tener una familia también aquí. Entonces creo que poco a poco hemos ido logrando esos Eso te iba pasos. a preguntar, ¿se han encontrado aquello que fueron a buscar? Sí, totalmente pensábamos en venirnos a un país que nos ofreciera esa tranquilidad y calidad de vida que decía Mari, y totalmente, ya Mari lo explicó, la paz que se siente acá Sí, es es absurdo. inmensa. Obviamente depende también de cada pareja, de cada persona que busque emigrar acá, ¿no? Mm. Nuestro pensado, y realmente nosotros siempre hemos sido como más planes calmados, entonces estar en una ciudad intermedia y no en una principal también fue algo que nos ha gustado bastante, estar Cierto. rodeados de naturaleza. Sí. Como vinimos con los perritos, pues también poder disfrutar con ellos este tipo de naturaleza que para ellos también es nuevo y que les sorprende ver ardillas, ciervos. Entonces es chévere porque nos permite también estar eh, viviendo emociones diferentes y más cerca de la naturaleza. La vez pasada tenía un videito y Uy, eso era sí, 10 tengo que minutos. ponerlo ahorita cuando le pida al equipo de edición que me pues pula el capítulo de podcast, voy a poner ese videito tuyo sacando a tus perros por esos mega paisajes, genial. Hago una pausa para enviarte un pequeño video. Ahorita estoy caminando con mis perros, los que traje desde Colombia. Estamos viviendo, ahorita te digo dónde estamos viviendo, pero nada, nos queda realmente como a 10 minutos de este corredor. eh, de este corredor, pues que como te das cuenta tiene como un tipo de río que sale al lago de Okanagan, al lago principal de Okanagan. Y nada, es muy chévere caminar por acá. Hoy fue un día nublado. Realmente estamos como a 23 grados, temperatura muy similar a la de Bogotá. Y fue un día refrescante para todo el mundo porque el domingo tuvimos temperaturas de 40 grados, 41 grados. Entonces, nada, pues hay un pequeño compartir de este tema de donde estoy caminando ahorita en este momento. Queda 10 minutos de donde estamos viviendo. Y no, pues súper chévere la caminata. Y eso que ese particular fue allí como a 10 minutos, 15 minutos caminando, o sea, es cerca. Entonces, imagínate tener algo así diariamente donde tú puedes ir a caminar sin afanes, sin preocupaciones. Con la tranquilidad de que no te van a robar. O sea, Sí, ya que tú Claro, puedes, tú un video, trochando, viendo a alguien Alejandro, por ahí en mira Alejandro, Monserrate, acá estoy. baila. Pero ahí lo haces súper orgánico, genial. Pues claro, como dice Mari, es parte del proceso. Esa parte de la tranquilidad y calidad de vida lo hemos ya conseguido. Eh, Como te decía hace un rato, cada proceso lleva su tiempo. Hay mm, personas y familias que lo hacen mucho más rápido, hay personas que se demoran un poquito más de tiempo de pronto. Mari ya lo que decía, consiguió un trabajo y está estable, tranquila, contenta, que es lo importante también. Y en mi caso, pues obviamente hasta que no termine mi tema de especialización, no se viviría como la otra parte que era también ver cómo es la cultura laboral y empresarial acá, pues desde mi lado, ¿no? Alguna vez, hace como unos meses intenté aplicar, pero pues buscaban también como en TI, en el sector TI a veces ofrecen y buscan personas a tiempo completo, entonces a mm, veces se complica cuando uno dice estudiante internacional, Ujú. claro. porque eso puede ser part-time, entonces eso es parte, digamos, también que se buscaría más adelante, pero de mi parte sería decir eso en ese Está punto. genial. Y quiero, o sea, ya en el segundo bloque, que es el que empieza ahorita, quiero que hablemos de, desde su expertise, para quién es Canadá y para quién definitivamente se han dado cuenta que no es Canadá. Comienzo. Bueno, obviamente lo que sea, Mari, la palabra clave es la zona de confort, ¿cierto? No son para aquellas personas que no quieren salir de su zona de confort. Es bastante difícil dejar Colombia y nosotros que llevamos un año, migrantes que llevan mucho tiempo, siempre van a decir lo mismo y es que la familia siempre se va a extrañar. No vas a tener esos planes tan chéveres que sueles hacer frecuentemente. Y aunque puedes encontrar acá amigos, personas con las cuales compartir y hacer de vez en cuando cosas, ¿cierto? Que te permitan tener esa calidez de Latinoamérica, nunca va a ser lo mismo, claramente. Entonces,
esa parte es muy importante si las familias o las personas son muy, muy, muy apegadas a sus hermanos, tíos, padres, madres, etcétera, les va a costar mucho. Mucho, No sí. es imposible, pero sí va a ser bastante difícil porque esa parte emocional es bastante clave manejarla cuando uno viene y llega acá. Más cuando uno llega a la temporada de invierno, cuando el día se hace más corto, cuando la oscuridad es mucho mayor, cuando las festividades no se celebran acá como allá. Uf, Entonces, esa parte es duro. difícil. Y- Y hay gente que se deprime montones, ¿no? Total. O sea, hay provincias para vivir in-house y otras para vivir outside. Total. Ya. Por ejemplo, Ya, si tú te con- vas, perdóname, Saskatchewan, perdóname Manitoba, pero si tú te vas allá, estás condenado a vivir 9 meses del año encerrado en 30 metros de tu microdepartamento y obviamente ver días grises todo el tiempo. Hay estudios que dicen que causa un montón de depresión, muy amigables para migrar, pero tus emociones dónde quedan durante ese montón de tiempo que te tienes que comer estar en un lugar que probablemente no te guste todos los días del año. Y hay provincias para estar afuera, como British Columbia, lo que tú dices, salir con tus perros a caminar, ver paisajes, el plan del domingo, vamos a las montañas tales y tales, el del otro fin de semana vamos al lago, eso es bacanísimo, sobre todo para los que van con hijos. Imagínate gente buscando migración, encerrando a sus hijitos la mayor parte del año en un micro departamento, ¿cómo puede jugar emocionalmente eso en contra? Entonces, no, me encanta esa apreciación que haces, Sander. y ahí también va de la mano con el tema de la temperatura y el clima, ya que lo mencionas, porque dependiendo de la provincia, ciudad que escojas, nosotros que somos de países tropicales, puede que a la mayoría o a algunos les dé muy fuerte el frío, ¿cierto? Entonces van a hacer cosas que, como tú dices, no va a ser un fin de semana, van a ser 2, 3 meses donde vas a estar extrañando la luz del sol, porque en diciembre, igual acá en Kelowna, como tal, sí veíamos el sol, en enero veíamos el sol, Sí, pero para nada sentías ese ya. calorcito, no lo sentías. Entonces, era, al menos para nosotros, era relajante a nivel mental poder ver luz solar, no que estuviera nublado, no que estuviera oscuro en la luz del día, pero igual era como extraño saber que te tocaba con chaqueta y no poder sentir un poco el calor que De ahí la hoy. expresión emocional días grises. ¿Estás teniendo días grises? Sí, Extrapolémoslo a lo que realmente es un día gris. Si ves el día gris, pues te deprimes, loco. Eso no tiene más matemáticas, sino es la realidad. Total, Wow, entonces sí, va de la mano eso. aplauditos por eso. Ujú. Para que otras personas no sería apropiado. Para los que no están abiertos, igual aprender y adaptarse a la cultura canadiense, ¿no? mm, Porque obviamente uno siempre va a mantener sus tradiciones culturales, pero uno debe adaptarse definitivamente a lo que es Canadá. Entonces, desde el tema del tráfico, desde el tema de la cultura, de no ver ni un papel en en la la calle. calle. Entonces, claro, también debes ser consciente que tú estás viniendo a la casa de ellos, ¿no? Entonces, no es que de pronto trates de hacer cosas como suelen hacerse en Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, es como parte de entender que acá vas a aprender mucho de todo y que debes tener una mente abierta para ese fin. Desde aprender nuevos vocabularios, de interactuar con gente de otras culturas y no de tu propio Wow. región, no de Latinoamérica, no en español, entonces tienes que ser abierto a eso, porque hemos visto podcasts, alguna vez vimos un video de una pareja que se devolvieron a Colombia porque lastimosamente la esposa no hablaba inglés y nunca Ah, no pudo consiguió mejorar el inglés, no trabajo. consiguió Sí. trabajo, no tenía amigas también con la cual socializar, entonces claro, pues el man, perdón, el señor, el hombre podría estar El man, acá somos sin filtros. Acá se ve chiquitico el sin filtros. hacia ahí El dices. man. De- Podría estar bien y tranquilo y contento, pero claro, la idea también es buscar algo que como pareja, si vienen en pareja, y como tú mencionaste, que como niños tengan todos una tranquilidad de vida bien y justificable, no que una persona esté solamente disfrutando de todo este tema cultural canadiense y las otras estén Pasándola aburridas, mal. de volver. Entonces es como hablarlo bien en pareja, en familia antes de irse. Y ya que hablamos de eso, me gustaría preguntarle a Mari también, ¿cuál fue ese momento del proyecto del año que llevan en Canadá donde dijeron no, nos devolvemos? O sea, el día más gris, ya que hablamos de días grises, ¿cuál ha sido esa situación más gris que los puso a replantearse el estar en Canadá y cómo se sobrepusieron a ella? Bueno, yo estoy trabajando. Al principio yo fui tan de buenas que conseguí dos trabajos, casi tres, de hecho, Wow. al mismo tiempo. ¿No más? Sí. Bueno,
antes de eso me gustaría agregar una cosa a lo que dice Ander, lo que Ujú. es, para quien no es esto, para quien no esté dispuesto a hacer sacrificios. Eso sí es de plan. Si tú no estás dispuesto a hacer sacrificios, a empezar de cero, esto no es lo tuyo. Así de simple. Esto no es lo tuyo. Tú podrás venir aquí a creer que vas a ganar muy bien o tener el ego muy alto, que porque eres, mejor dicho, PhD en Colombia. Aquí no, porque es que aquí tú no eres nada de eso. O sea, aquí literal te toca desde cero y adaptarte. O Wow. sea, adaptarte a todo lo que es la cultura y respetar la cultura. Voy a poner un ejemplo que no quería dejar pasar. Acá tú llegas y cuando nosotros llegamos al downtown, en la esquina del downtown había una tienda de marihuana. Oficial, normal, los chicos entraban, salían, uno pasaba, te saludaban, le daban ahí hasta agüita para los perritos y todo. O sea, acá hay cosas que para ellos es Normal. normal. Para un latino puede que eso no sea, que sea a veces también como un poco chocante, porque venimos de un país donde el tema de las drogas es un poco complicado. Entonces, que ellos tengan como esa libertad en ese tema, al menos con la marihuana, ¿no? En ese tema es raro. Yo diría que es de las cosas más extrañas. Entonces, como dice Ander, si no vienes con la mente abierta, si no estás dispuesto a integrarte, a entender y a hacer sacrificios, la verdad, esto definitivamente no es para ti. O sea, esto no es para esas personas que piensan que esto es fácil, que esto solo es dinero y que aprendo inglés en un año y ya. No. Yo llevo acá un año y yo siento que no hablo todavía inglés. O sea, es rarísimo, pero yo siento que no hablo inglés. Entonces, esa es como mi preámbulo. Con mi situación que yo digo, uy, definitivamente esto no es para nosotros, fue cuando yo conseguí trabajos, yo conseguí un trabajo, no voy a decir la empresa. Sí. Si no corten. Conseguí un trabajo ahí y luego conseguí otro trabajo en otro lado y estaba tratando de cuadrar mis turnos, porque acá funciona es por turnos, ¿sí? Esa es otra cosa, eso también le cambia a uno el chip. A veces acá no, primero la jornada laboral máximo es de entre 35 y 40 horas, casi 8 horas menos de lo que es en Colombia, y diría que mucho menos porque nosotros que venimos de allá sabemos que uno trabaja más de las 48 horas Ujú. reglamentarias, aun cuando sé que ya les disminuyeron desde junio, julio de este año 1 hora. Eh, Primero eso. Segundo, tuve una situación en uno de esos sitios que me hizo como renunciar. Definitivamente decía, no, esto no es lo ¿Qué que te yo quiero. pasó? Fue una situación como de discriminación. Entonces, la verdad me sentí muy mal. Yo llegué ese día, le conté a Ander llorando. Eh, no voy a decir la nacionalidad tampoco porque no quiero entrar en controversias, pero la verdad, pues acá todos los latinos saben más o menos de qué nacionalidad estaría hablando los que viven aquí en Canadá. Em, yo estaba con mi inglés muy crudo, no sé qué, llegaron unas personas a preguntarme algo, no canadienses, sino inmigrantes. Tristemente, el peor enemigo de un inmigrante es otro inmigrante, ni siquiera los canadienses. O sea, ellos son muy abiertos en ese sentido a recibir a la gente. Me preguntaron por algo, les dije, les entendí otra cosa y les dije, no, mira, creo que está allá. Entonces, como decían, no, o sea, tratando de hacerme entender como no, no es eso. Entonces se empezaron a reír de mí porque no entendía, porque no logré darles, obviamente igual le seguí tratando de darle indicación, llamé a otro compañero como, oye, mira, es que tal cosa no. Era más como la actitud, entonces me hizo sentir mal. Obviamente dije, bueno, ya no más, como que no cuadro tampoco bien en la cultura organización, algo pasa, eh, renuncié, me quedé con el otro trabajo. Ese trabajo era part-time y el otro es full-time. En el full-time yo atiendo clientes, entonces me encontré con otra persona y me dijo, no, mira, es esto, no sé qué, entonces estaba haciendo un proceso
porque él estaba devolviendo un producto y yo estaba en la caja de Customer Service, entonces tenía que hacerle lo que ellos llaman acá return, que es como la devolución, y el refund, que es como te devuelvo el dinero en tu tarjeta. Eso es rarísimo, es la primera vez que lo veo. O sea, acá te devuelven el dinero cuando no te gusta algo, te lo devuelven en la tarjeta. O sea, eso no pasa en Colombia. Y no sé si en otros países de Latinoamérica pasa. Es rarísimo. Y yo, ok, haciéndolo, no sé qué, yo hago mi proceso normal, tratando de hacerme entender, que me entienda, y me decía como, yo le decía, mira, tengo que revisar la caja, y me decía, pero es que ahí está, o sea, ¿por qué tienes que revisar la caja? Y yo, el proceso es ese. Entonces me decía, no, pero es que no hablas inglés, no hablas bien inglés, aparte estás aquí, em, ¿y qué vas a revisar? Es obvio que ahí están las cosas. Entonces, obviamente, otro bajonazo, ahí me sentí súper mal. Ese día se me salieron las lágrimas, porque, y afortunadamente, uno de mis compañeros que estaba ahí como que, oye, ya, o sea, llamó al líder. Eso es otra cosa cultural de nosotros, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a enfrentar la situación ahí, darle la cara todo el tiempo a todo, pero ellos acá sí no. Ellos son como, no, o sea, yo no me voy a poner a discutir contigo. Entonces llaman al líder para que el líder gestione, digámoslo así, la situación. Llamaron al líder, no sé qué, el líder trató de ahí, mejor dicho, de aplacar la situación. Ese día pues se me salieron las lágrimas, mis compañeros me decían, no te preocupes, tranquila, acá hay clientes, acá ellos le llaman como root, como gentes muy agresivas en esa forma. Entonces son de esas cosas que nosotros, yo llegaba y llegué ese día llorando y le decía como no, que no sé qué pasa, no me siento bien, realmente es que he sentido mucha discriminación porque no hablo bien el inglés, porque hago mis procesos y no sé, y no salen bien. Entonces, ese fue el punto en el que dijimos como, uy, espérate, o sea, vinimos aquí a eso, a estar sufriendo, estar que nos discriminen, que nos digan tal cosa, que digan, ¿y usted qué hace acá trabajando si usted no habla inglés? ¿Sí? O sea, a eso vinimos, a que nos traten mal. Entonces, obviamente ya después de que con Ander ahí como que digerimos la situación, yo después decía como no, o sea, yo sé que esto es Pasajero. pasajero. Y Ujú. efectivamente con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta. Es simplemente que el 1% de la población, acá hay personas igual que en cualquier otro lado, eh, que son así. Simplemente son así, son de esa forma, no son muy amables con todo el mundo. Hay ciertas nacionalidades que desafortunadamente es culturalmente de ellos ese trato. Eso es así, digámoslo. Y justamente como uno no está acostumbrado a eso, pues tú te sientes mal y te sientes invadido. Claramente hay formas de decir las cosas, claramente no era la forma en que pues él debió habérmelo dicho, pero pues digamos que hace parte del aprendizaje. Para mí todo eso fue el aprendizaje, porque realmente yo estaba súper cruda en el idioma, me sentía en las entrevistas súper crudísima y aún así me contrataron. Entonces fue un voto de confianza que yo decía, oiga, tampoco voy a dejar esto cuando me están dando un voto de confianza y me están diciendo como, oye, yo veo que tú tienes potencial. ¿Qué sucedió después de eso? Yo dije, no, sigamos en lo mío, customer service, no sé qué, atendiendo a la gente. Yo soy cashier en una empresa, acá es como una ferretería gigante. Eh, y el líder me llama un día y me dice, María, quería decirte algo. Y yo, otra cosa que también estamos muy acostumbrados los latinos, ¿no? Yo dije, pucha, aquí hice mal. Sí, que el jefe siempre lo llama a uno para Para algo Sí, el que, claro. reglamento. sí. Y yo sí, y me dice, mira, estoy hablando con un cliente y me dio unas excelentes Reseña. reseñas de ti. Me dijeron que tú eres muy agradable, que tú eres muy amable, que tú eres supremamente servicial. Y ellos están acostumbrados a dar no lo tengo acá, bueno, unos tag, Fines. unos pines como reconocimiento por el buen logro. Entonces fue curioso porque después de esa situación me gané un pin y luego otro pin. Entonces como que yo Wow. decía, sí, exacto, yo decía como, o sea,
venir a Canadá es también parte de tener sacrificios, de tener una inteligencia emocional estable, de saber que vas a tener choques culturales no solo con los mismos canadienses, sino con otras culturas, de que sí hay formas de que te digan las cosas, pero que pues ese no es el 100% de esa población, ¿sí? Ujú. Porque más adelante me seguí encontrando con personas de esa misma nacionalidad y la verdad muy amables. O sea, fue un caso aislado, tuve otro caso mucho después de eso también con otra persona, pero la verdad lo que yo rescato de esas situaciones es que mis compañeros estuvieron ahí para apoyarme. Eso es un tema de la cultura laboral en donde yo estoy que es asombroso. O sea, la verdad es impresionante el trabajo en equipo que uno Ujú. siente ahí. Y Wow. es tal como tú lo dices, o sea, estás especializado para hacer esta tarea y tú haces esa tarea. Y a ellos les gusta que tú hagas eso. Yo como colombiano, uno llega temprano y dice, bueno, si salgo tarde unos minutos más, unos minutos, 10 minutos más, no importa. Y ellos sí son como a las 5:30, Mari, ya, ya, para, Cierra deja, el chuzo. y ya terminó tu turno. Mis compañeros todos los días me lo Total. recuerdan, porque ellos son como, ya, o sea, que la colombiana es la que acá le gusta trabajar, entonces, no, Sí. o sea, como, no, o sea, ve porque ya acabaste y es hora. O sea, acá el tema del respeto con tu trabajo es una cosa también fuerte. O sea, valoran mucho tu tiempo, porque tú le estás dando tu tiempo a la empresa, pero también necesitas tu tiempo. Entonces, tú terminaste tu jornada a las 5, te vas a las 5. No tienes que estar acá a las 5:01, 5:02, 5:10, no. Entonces, eso es algo que yo digo de aquí, es muy, muy, muy bonito. O bueno, no sé, conté con una suerte y Sí, además tener un apoyo de los líderes también es impresionante. Aquí sí Mm. he sabido lo que es la definición de liderazgo. Wow. Tristemente acá sí lo he tenido que ver. igual lo que dice Mario es cierto, o sea, el tema de discriminación no es algo que le haya pasado específicamente a Mari. Ujú. Ah, sí, no, Otra una amiga amiga conocida mía, mexicana también ha pasado por lo mismo. Entonces, claro, esos sí. días grises, en resumen, acá se han visto más por ese tema donde uno se siente un poco discriminado. Y aunque obviamente Canadá es un país de migrantes para Mm, migrantes y donde no hay discriminación completamente, a veces no es tan así, ¿cierto? Y como dijo María, a veces pasa incluso con otros migrantes, ni siquiera con los canadienses, sí, pero es no, parte de con lo que uno nosotros debe también. saber. Ujú. Uno está llegando a un país diferente, un país nuevo, van a haber casos donde literalmente y tristemente van a haber personas que van a discriminar, o porque son Sí, así. O en Colombia, tú puedes ir de una ciudad a otra ciudad y vas a tener gente que siempre va a tener el raye con los de allá o con los de acá, total. entonces es parte también. Pero se hace más difícil acá cuando uno está en su idioma, no se puede defender y uno No puedes mandarlos a... pelear en español. Eso yo le decía a Ander, yo le decía, es que yo le quería decir a ese man hasta de que se iba a morir. Decir de todo, pero no podía. Y entonces, ¿qué sucede? Uno se bloquea porque el inglés no es mi idioma nativo, entonces yo me bloqueaba y no podía responderle más. Y ahí fue cuando mi compañero intervino y dijo, no más. O sea, porque él estaba cerca y estaba medio escuchando, entonces como que él dijo, no, ya no más. Entonces me retiró de ahí, llamó al líder y llegó el líder y el líder abordó la situación. Entonces son esas cosas y esos procesos que tú dices, oye, qué bonito porque ellos saben cómo afrontar ese tipo de cosas. Si hay algo que yo me he dado cuenta aquí es que ellos evitan las discusiones, ellos son muy polite, ellos son muy, muy, muy gentiles. Em, es rarísimo porque tú vas por la calle, todo el mundo te saluda y si hay algo que hiciste mal o simplemente en el pasillo del mall chocaste con alguien sin querer, ellos son como, uy, sorry, I'm sorry. O sea, ellos realmente te dicen que realmente lo sienten por haber hecho algo que no estaba bien. Es algo cultural de ellos, no pedir disculpas, pero sí como ser una persona bastante respetuosa con el otro. Por eso ¿cómo se dice? Por eso los estadounidenses tienen en ese concepto a los canadienses, de que son muy nobles, son muy ingenuos, son muy lo que sea, porque claro, son muy amables, Son muy diferente a amables. Son veces a lo que se ve en correctos. Estados Me Unidos. gusta eso, me gusta muy, ¿cómo se dice? Educados. Sí, Sí. Bastante, esa es la palabra. No, qué bastante. genial. Y ya para concluir, ¿qué consejo de algo que les hubiera gustado conocer antes de irse, que por alguna razón no lo conocieron, no se los dije, se me pasó o tenían que vivir la experiencia?
quieren transmitirle a un futuro migrante para que no pase penurias o situaciones embarazosas al momento de migrar? Yo tengo uno. Uy, conocer, pues no es que no nos hubiéramos preparado, digamos que uno se prepara, pero como los procesos, como ir a sacar el BCID, como ir a sacar el MCP, como prepararse para el tema de conducción, Los em, taxes. los taxis, o sea, son cosas que uno dice, si hubiera un manual que te dijera, mira, esto se hace así, en tu ciudad se hace así, hay estas formas, digamos que digerirlo sería un poco más sencillo. Porque claro, de primerazo a ti te sueltan, o sea, tú llegas acá y lo primero que te toca sacar es la tarjeta médica, el MSP, el Medical Service Province. O sea, es lo primero que te toca sacar. Entonces, tú no sabes a dónde ir. Si no tienes muy bien inglés, te toca chapotear ahí para ir a decir, ven. O sea, yo, por ejemplo, en los primeros meses a mí me fue muy duro porque yo dependía de Ander para hacer todas las vueltas y Ander tenía que ir a estudiar. Ujú. Entonces, es muy complicado cuando tú no conoces la ciudad tampoco, no sabes qué coger, yo me perdí. O sea, acá pasa de todo, la verdad nos pasó de todo. Pero yo digo que una guía o algo así para hacer esos procesos que no tienen que ver con la inmigración en sí, sino con facilitar tu estatus dentro del país, me parecería genial, o sea, me parecería algo clave que yo digo, no es que nos faltara prepararnos, sabíamos, pero sería bonito tener un paso a paso para que uno no se saltara alguna etapa de esas, y sobre todo porque son temas gubernamentales. Hermoso feedback, hermoso feedback. Ya mismo voy a poner a trabajar al equipo en crear un manual de proceso de todas esas cosas que a veces se pasan por alto, ¿no? Es que ese finalmente es el día a día, ¿no? Sí. Obviamente uno está enfocado en conseguir los papeles para que le acepten la visa, para el tema de la Sí, todo esto migración. enfocado en migración, pero no en cómo sobrevivir después de la inmigración, ¿sí? Porque ¿qué sucede? Tú aquí, obligatoriamente sí o sí, después de que llegas, que te aceptan en el aeropuerto, porque literal igual tú puedes viajar, pero solo el oficial de inmigración te dice si te deja pasar o no, que esa es otra de las cosas que la gente no sabe. O sea, hay oficiales que te devuelven, así de simple. Entonces, una visa no es una garantía de que llegaste a Canadá, es garantía después de que pasas el filtro de inmigración. Esa es la garantía. Y lo primero que te dicen es tienes que sacar la tarjeta de salud, ¿sí? Porque sin eso es como si estuvieras indocumentado y el BCID. O sea, aquí no te sirve el pasaporte, no te sirve obviamente tu cédula colombiana. Acá lo que te necesitan es que tú tengas un BCID o driver license, que es lo que más utilizan aquí como documento de identificación. Y esas son cosas que no te dicen. Por ejemplo, el curso de conducción. O sea, uno dice, bueno, uno conduce en Colombia, en cualquier parte del mundo es lo mismo. No, no es lo mismo. Tú en Colombia a ti no te hacen un test con un instructor al lado que te califica y que te dice, oye, estás yendo por esta calle a más de 50 mal, ¿sí? Acá sí ocurre eso, porque es un tema cultural. Entonces, realmente ese tipo de cosas que uno dice, me gustaría aprender, por ejemplo, lo de conducción, haberlo preparado un poquito antes para no llegar con tanto, como no tan estable en ese tema, como llegué, pero me toca estudiar un montón de reglas que no conocía en el tema de conducción. De hecho, nosotros fuimos y nos dieron un librito súper Wow. chévere para estudiar, porque tú tienes que hacer aquí primero un test teórico, el knowledge test, y luego el test práctico. O sea, el proceso es completamente distinto como lo hacemos en nuestros países. Y por ejemplo, ahí, Alejo, complementando lo que dice Mari con el tema de conducción, claro, si la pareja viene mentalizada en quedarse, el tema de la licencia de conducción es súper válido también tener ya uno experiencia válida en los países de origen, ¿no? Ujú. Entonces, si de pronto una persona que nunca manejó toma el curso un año antes del viaje y dice, listo, Sí. ya tengo mi pase y me va a servir allá para convalidar, No. no te va a servir Bien, porque Ander, ahí tú su sabes que otra vez se hay puso la 10. Tú sabes que hay puntos o tiempo como tal, entonces debes tener al menos 2 años de validez o de experiencia en tu Sí. país para que te Sí. permitan dar una licencia válida en la cual puedas manejar sin ningún supervisor al lado, porque igual, tú puedes venir y sacar tu licencia de Ok. conducción, pero si no tienes los 2 años de experiencia,
te colocan una etiqueta que dice Ne- Novice o Learning, LD Learning, sí, algo así. N o L, esas son las etiquetas. sí. Y con eso Se la no colocan al puedes, carro. con eso no puedes en teoría estar manejando sin una persona que tenga una licencia Full. full. Y digo en teoría, porque es que acá tampoco es que tú vayas a ver policías de Sí, tránsito no, acá nadie a ver si más. te paran y ver si tienen los papeles al día, pero pues uno nunca sabe, de pronto un mini accidente, un choque y se dan cuenta que no venía con alguien. Imagínate, y tú buscando un Claro, proceso de residencia. Sí, no, Que hay es dañas no, todo. las leyes son para cumplirlas, Pues por ejemplo, eso es literalmente. lo que sea Mari. De pronto sí la gente, a veces pasa que no todos vienen con su licencia de conducción tan reciente, entonces mejor empiece a renovar antes o si ya la tiene, pues bueno, chévere, Y ya con para eso. eso son estos podcasts. Justamente una estrategia es esta, ¿no? No hacerlo acartonado, sino que las mismas personas que ven el proceso den este tipo de tips. Hemos sacado una información riquísima de oro para los nuevos migrantes, pero genial. O sea, imagínate poder hacer de pronto un manual por provincia de ese tipo de Sí, cositas. Me parece una idea fenomenal. Autora María. créditos María Ríos. Ajá, ay, qué genial. No, pues yo les agradezco un montón. Creo que me lo gocé. La gente que nos ve se lo goza porque es gente que organizadamente quiere migrar. No quiere irse por irse, sino está tomando una decisión informada y este tipo de contenido los ayuda un montón. Entonces, gracias por esa disposición. Esto habla muy bien de ustedes y en la ley de la reciprocidad deseo para ustedes cosas maravillosas. Ander y Mari. Y tenemos que hacer una segunda parte, ¿no? Un Sí, añito, Alejo. ver cómo ha avanzado todo. No, igual muchas gracias a ti porque claro, ese espacio sirve para los futuros migrantes. ¿Mm? Cuando nosotros estábamos allá, vimos incluso videos tuyos ay, sí. donde vimos gente que ya estaba, donde dabas efectivamente tips y qué bueno ver de primera mano cómo es la experiencia que están teniendo ellos. Incluso ¿Vieron? Y ahora hacen los están planes de haciendo pronto. ustedes, ¿no? Sí, Qué curioso. nunca se imaginaban estar en estas, pero bueno, Sí, total. pasa a muchos y es clave lo que tú dices. A veces uno en ese proceso de investigar, de revisar, no solamente se queda con una fuente, sino empieza a mirar claramente la fuente oficial de Canadá, pero también empieza a veces a mirar influencers que colocan información, otras personas que simplemente exponen y comparten su vida en Canadá. Y es muy válido para hacerse una idea de cómo es realmente la experiencia acá. Nada como vivirla, Total. obviamente, y eso aplica para todo, nada como vivirla. Entonces, nada, faltan muchas cosas, seguramente en una segunda sesión, el tema de las mascotas, porque algunos vienen con perritos, el tema de mil y Vamos. mil cosas que quedaron en el tintero como tal. Pero no, fue un placer estar acá contigo, Alejo. Son Sí, un muchas hit. gracias. Dios los Muchísimas bendiga gracias. por eso y bueno, ya los escucharon. Mari y Ander, personas maravillosas. Yo les mando un abrazo gigante y espero que el tiempo pase rápido para poder ver esa pareja en versión 2.0 en 6 meses, un año. A ver qué ha pasado. El chismecito. Dios los Claro super que sí. Total. bendiga. Un abrazo No, gigantesco. Bendiciones, un Alejo. abrazo. Mil Chao. gracias. Bye, Chao, chao. chao. Chao.